este pueblo, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Denle un aplauso a la presencia del Señor. Amén. Nuevamente estamos en este lugar. Nuevamente estamos en este lugar. Y honramos su presencia, porque su presencia es lo más importante en medio de nosotros. Amén. Su presencia es lo más importante en este lugar. Le damos las gracias a nuestro Señor. Aleluya. Puede tomar su asiento, iglesia. Dios les bendiga, Dios les guarde a cada uno. Gracias por estar en este lugar, haber hecho un esfuerzo y venir a este lugar a recibir de Dios. Amén. Nuestro tema en esta mañana: fe, la demanda del cielo. Amén. Yo le voy a pedir que tenga un poquito de paciencia conmigo, porque necesito hacer una introducción a este tema. Necesito que usted preste atención. Amén. Este tema lo vamos a desarrollar en 2 domingos. Es necesario. Pero hoy vamos a tener un contexto para poder entender el porqué de las cosas, ¿ok? Y si nosotros echamos una mirada rápida a nuestro mundo sofisticado, tecnológico, podemos ver el estado del hombre natural, el estado del hombre natural. Y usted lo que puede ver es egoísmo, depresión, desánimo, inseguridad, desesperanza, temor. Y desde la caída de Adán hasta nuestros días, pasando por todas las eras y todas las diferentes culturas de la humanidad, el ser humano no es distinto a sus antecesores. Y la única diferencia parece ser entonces la sofisticación que tenemos hoy en día a través de las herramientas tecnológicas. Pareciera que todo el progreso y todo el avance ha sido tecnología, pero el hombre sigue siendo el mismo. El ser humano sigue siendo el mismo. Tenemos más acceso a la información con todo lo que tenemos a nuestra disposición: internet, inteligencia artificial. Usted pisa un botón y tiene la información de lo que usted desee, pero sabemos menos acerca de la vida. Se hacen cruzadas para proteger el planeta, para luchar contra el cambio climático, para proteger a nuestros animales, pero se destruye a nuestros niños a través del aborto. Podemos ver entonces cómo el mundo ha evolucionado de una manera que muchas veces no entendemos. Se busca la mejora en la calidad de nuestra alimentación para que nuestra salud sea mejorada, pero cada día las grandes industrias del alimento producen alimentos que nos dañan, que dañan nuestro cuerpo. Amén. Llegamos a la luna. Ahora queremos llegar a Marte. Pero muchos padres no saben llegar al corazón de sus hijos. Tendemos a culpar a otros en nuestras malas decisiones. Tendemos a culpar países, se culpan unos países con otros, se culpan unos gobiernos contra otros, y no buscamos en nosotros mismos las soluciones. No buscamos en nosotros mismos y entender que los problemas los hemos creado nosotros mismos. Tenemos más religiones que las que habían en el principio. Solamente en la India hay 700 religiones, imagínese usted. Tenemos más religiones
El mundo tiene más religiones, pero hay menos amor. Estamos a punto de cumplir 2000 años desde que Jesús fue crucificado en la cruz. Y a través de esa larga marcha de la humanidad, a través de todas las eras de la historia, el ser humano ha inventado y ha desarrollado diferentes sistemas y estructuras sociales. Quiero que me preste atención aquí porque con esto usted va a poder entender lo que es el reino, ¿ok? Ha desarrollado una variedad de sistemas y estructuras sociales en su intento por lidiar con los problemas de la vida. Han tratado de buscar la solución por ellos mismos. Y a través de los siglos hemos observado la creación de una cantidad de sistemas gubernamentales, sistemas de gobierno que el hombre ha ideado, dictaduras, monarquías, tiranías, como también las teorías y las escuelas de pensamiento que sustentan esos sistemas, como el imperialismo, el comunismo, el socialismo, la democracia. Porque el hombre siempre se ha interesado en desarrollar esa parte para gobernar. Y cada uno de estos sistemas y estos pensamientos han tenido la oportunidad de hacer mejor la vida del ser humano y de hacer mejor la vida en nuestro planeta. Sin embargo, los problemas han aumentado, la violencia ha aumentado en vez de disminuir. El temor por la inseguridad es tan grande en estos tiempos que se han disparado las estadísticas en cuanto a dolencias que tienen que ver con las emociones. Y tenemos una epidemia de depresión, de ansiedad, de estrés. En este tiempo de la humanidad que ha alcanzado tanto desarrollo tecnológico, y es el tiempo donde el ser humano ha sido más afectado emocionalmente y mentalmente. Y en cada generación, desde el principio de los tiempos, desde siempre, ha habido el sueño de la sociedad ideal. Cada generación, cada ciudadanía, cada estructura, cada pueblo ha tenido el sueño de la sociedad ideal. ¿Qué es una sociedad ideal? Bueno, una sociedad libre de dolor, libre de odio, libre de temor, libre de pobreza y libre de todos esos males sociales. Un mundo de paz, de gozo, de armonía. Y en esa búsqueda de esa sociedad ideal se ha generado el concepto de ideología. Se ha generado el concepto de ideología. ¿Y qué es una ideología? Es la formulación de ideas y pensamientos que han sido meditados, elaborados, refinados, definidos y formalizados. Estas ideas se conocen también como una filosofía o forma de pensamiento. Se establecen en la sociedad. En estos tiempos vemos la ideología de género. Estas son una cantidad de ideas y de pensamientos que han sido formulados, han sido meditados, elaborados, definidos y ahora quieren ser formalizados. Y algunas de estas ideas formalizadas, de estas ideologías, han producido escuelas de pensamiento que se convirtieron en los fundamentos de los principios de la creación de todo sistema de gobierno. De todo sistema de gobierno. El liberalismo, el fascismo, el socialismo, el comunismo, la democracia, entre otros. Son escuelas de pensamiento que entonces forman todos esos principios que forman parte de cada sistema de gobierno. ¿Por qué? Porque el ser humano a lo largo de casi 6000 años ha buscado su propio camino. Ha buscado su propio camino. Y a lo largo de la historia hemos visto cómo todos estos sistemas han fallado. Todos han fallado.
y ha fallado el deseo del ser humano de conseguir ese mundo ideal, de conseguir esa sociedad ideal. Y la humanidad continúa en busca del tesoro perdido. Y ese tesoro perdido, ese mundo ideal, esa sociedad libre y perfecta, existe. El sistema de gobierno perfecto es real y se denomina el reino de Dios. Se denomina el reino de Dios. Amén. Y dice el libro de Mateo en el capítulo 6, verso 33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Todas las demás cosas. ¿Qué es lo que busca para hacer una sociedad ideal? La justicia, la paz, el gozo, la seguridad, el amor, la integridad, la prosperidad, la justicia social, la influencia, la repartición equitativa de las riquezas, el dominio sobre las circunstancias adversas. Todas estas cosas están contenidas y potenciadas en el reino de Dios y disponibles para la humanidad. Están disponibles para la humanidad. Ahora, ¿qué es buscar el reino de Dios? Mateo capítulo 13, verso 44 dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En el verso 45 dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es decir, debo buscar el reino de Dios, pero cuando lo encuentre, debo cubrir la demanda necesaria para poder participar de él. La revelación del reino de Dios, escuche esto, viene ligada al compromiso de asumir ese reino. No es solamente encontrar el reino, sino satisfacer la demanda de ese reino. ¿Qué me demanda el reino para yo poder vivir y disfrutar de los beneficios de ese reino? Y esto viene ligado al compromiso de asumir el reino, porque ¿por qué yo voy a buscar pertenecer a un reino del cual yo no quiero asumir ni tener compromiso con ese reino? Si yo quiero buscar y encontrar el reino de Dios, tengo que querer asumirlo. Amén. Y asumimos el reino de Dios a través de la fe. Y por medio de la fe lo recibimos. Por medio de la fe recibimos el perdón de Dios. Por medio de la fe entendemos que la gracia es suficiente para redimirnos, para perdonarnos, para quitar toda condenación de nuestra vida. Por medio de la fe nosotros nos hacemos aptos para vivir en el reino de Dios. Y el reino hace esa demanda para que usted y yo podamos acceder a él. Y esa demanda es fe. Está en Hebreos capítulo 11, verso 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, si te acercas a Dios con fe, si buscas el reino con fe, tú vas a recibir como recompensa eso que estás buscando, el reino, porque dice que Él es galardonador de los que le buscan. Ahora, para entender el fin de todas las cosas, debemos descubrir el origen de todas las cosas. Yo quiero aquí que ustedes me sigan en esta historia, ¿ok? Para entender entonces el plan original de Dios, es importante entender, en primer lugar, que la existencia de Dios es antes de todo. Es decir, la palabra Dios denota que existe por sí mismo y que no precisó de nada ni de nadie para existir. Él es autoexistente. Este acto a través del cual Dios hace todas las cosas, crea todas las cosas,
Cuando Dios comienza en algún punto de la eternidad con ese proceso creativo a crear todas las cosas, comenzó entonces produciendo el mundo invisible. El mundo invisible. Este acto de creación de Dios inició entonces los conceptos de gobernante y de gobierno. Porque no había nada y Dios creó un reino invisible. El primer reino, el reino de los cielos, donde están los ángeles, todas las potestades. Dios creó ese reino. Entonces, por primera vez se utiliza o se puede hablar del término gobernante y gobierno. Otra palabra usada para gobernante es rey. Dios llamó a esa dimensión invisible cielo y se constituyó como rey del cielo y de todo lo creado. Ese fue en el principio y la creación del primer reino, llamado el reino invisible de Dios. ¿Qué motivó a Dios? ¿Qué motivó a Dios a crear este reino que hoy vemos físico? Porque no sería absurdo pensar, ya que Dios era rey del cielo y de los ángeles y las potestades y de todo ese reino invisible, ¿por qué quiso crear hijos? ¿Por qué quiso crear hijos y hacer un reino en esta tierra físico? ¿Por qué lo quiso hacer? Y esto lo podemos entender mejor cuando entendemos la naturaleza de Dios. En Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y dice, y nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios, que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces no dice que Dios tiene amor, dice que Dios es amor. Entonces sus acciones siempre serán manifestación de la naturaleza de ese amor. Todo lo que Dios ejecuta en su reino viene a ser una consecuencia de lo que Él es, de lo que Él es. Entonces, la misma naturaleza de Dios de amor desea compartir ese amor. Por eso es que usted y yo hoy estamos aquí. Por eso es que usted y yo existimos hoy. Porque en la eternidad, allá en el reino de los cielos, Dios quiso compartir su amor. Ya lo compartía con los ángeles. Pero Él quiso hacer criaturas semejantes a Él. Semejantes a Él. En esencia, el amor es pleno cuando se da y se comparte. Si usted dice que tiene amor y usted no da y comparte, usted no está manifestando ese amor. Si Dios es amor, Él tenía que compartir. ¿Y qué iba a compartir? Su reino. Su reino. Él tenía ya un reino, el reino de los cielos, y Él quería compartirlo. Él quería compartirlo. Desde siempre la intención de Dios fue compartir el reino con el ser humano. Por eso es que su naturaleza de amor lo llevó a crear hijos espirituales llamados humanidad. Por eso Él crea la raza humana, por eso Él crea la humanidad a imagen y semejanza de Él. Hijos de Él, creación de Él, porque Él quería compartir su reino con sus hijos. Esa siempre ha sido la intención de Dios, siempre. Amén. Entonces la misma naturaleza de Dios es la que lo lleva a desear compartir el reinado y el gobierno. Mateo 25:34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, y heredad, fíjese usted, ¿qué van a heredar? El reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. La fundación del mundo es allá, en la eternidad, cuando Él creó el reino
y decidió crearnos a nosotros porque Él quería compartir ese reino. Fíjense, ahí la palabra lo afirma. Desde la fundación del mundo el reino fue creado para nosotros. El reino de Dios fue creado para nosotros. Es decir, que el ser humano fue creado con el propósito de liderar y de gobernar la tierra. Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Lideren la tierra, gobiernen la tierra. En los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y Dios establece entonces a la humanidad como la única autoridad legal sobre la tierra para actuar en representación de Él. Así estableció a Adán y a Eva, la única autoridad legal sobre la tierra para actuar en representación de Él. Por eso es que Dios viene a la tierra a través de un vientre humano. Dios no podía rescatar al hombre aquí en la tierra en forma de Dios, sino en forma de hombre, porque el reino y la autoridad ya se le había entregado al hombre. Por eso es que Dios tiene que hacerse carne, tiene que hacerse hombre en la vida de Jesús y venir a esta tierra a rescatar el reino. Porque la autoridad le fue entregada al hombre aquí en la tierra, al ser humano aquí en la tierra. Que señoree quiere decir que tenga dominio, y la palabra dominio echa entonces los cimientos para el concepto reino. Desde el Génesis se está hablando de reino. Ahora hay un límite del dominio del hombre en ese reino, del dominio del ser humano en ese reino. Dice: señoread, dominen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y esta declaración es crucial y definitiva para poder entender la naturaleza y los límites del gobierno del ser humano. ¿Por qué? Porque la entidad humana no está incluida. La entidad humana no está incluida en el contexto del dominio del hombre. El hombre no fue hecho para dominar al hombre. El hombre no fue hecho para gobernar al hombre. Dios entregó la tierra y todos los recursos y les dijo: señoreen sobre la tierra, sobre las aves, sobre los animales. No incluyó al hombre allí. No incluyó al hombre allí. Nunca Dios tuvo la intención de que el hombre dominara al hombre. Nunca fue la intención de Dios eso. Y la palabra dominio allí en Génesis denota en su raíz original las siguientes definiciones: regir, soberanía, reinar, reino, dominar, ser rey, gobierno real. El ser humano fue creado con el mandato de dominio sobre la tierra, que le dio la responsabilidad de representar el gobierno de Dios aquí en la tierra. Y eso entró en la raza humana a través de Adán. Fuimos creados para eso. Se supone o se suponía que el hombre, el ser humano, debía encarnar la naturaleza de Dios en la tierra y servir como representante de Dios en el mundo físico, lo cual falló en esa tarea. Y aquí vemos entonces que el diseño de Dios para su reino en la tierra es opuesto a las estructuras, a las ideologías y a los pensamientos que el hombre ha creado respecto a gobierno, respecto a dominio. Dios entregó el dominio de la tierra a los humanos
sin que el humano fuera objeto de ese dominio. Entonces, si todos los seres humanos estamos destinados a gobernar la tierra, la única forma de gobierno o de ejercer nuestra soberanía real que fue dada por Dios es a través de un reinado colectivo. No hay otra forma, no hay otra manera. Todos fuimos creados para ser reyes locales aquí en la tierra. Necesito que me vayan siguiendo. Amén. En Éxodo capítulo 19, verso 5, dice: y ahora pues daréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre los pueblos, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 19, antes de culminar y cerrar el libro de Apocalipsis, dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabemos que Jesús es el Rey. ¿Quiénes son los reyes? Él es Rey de Reyes. ¿Rey de qué reyes? Nosotros. Señor de señores. Rey de los reyes que Él puso en la tierra. Señor de los señores que Él puso en la tierra para gobernar la tierra. Por eso es que tiene eso. Dice que cuando Él regrese en su segunda venida, tendrá en su muslo escrito: Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Esto cambia el concepto tradicional de liderazgo. Y es aquí donde todas las formas de gobierno creadas por el ser humano no funcionan, porque todas ejercen dominio del hombre sobre el hombre. Todas. La forma de gobierno humana más avanzada que conocemos es la democracia. Y sin embargo, la democracia la mayoría ejerce dominio sobre la minoría. Nos inventamos muchas cosas cuando ya la rueda estaba inventada. ¿Qué pasó? En Génesis, ya lo vimos, 1:26, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Se nos mandó a multiplicar, a llenar la tierra, a sojuzgarla y a señorearla. Y este gobierno, este tipo de gobierno que Dios estableció para el hombre en Génesis capítulo 1, del 26 al 28, este gobierno abarca dominio sobre toda la tierra, dominio sobre toda la creación que está sobre la tierra, no sobre los hombres, no sobre los seres humanos. Nunca le dio dominio sobre el cielo. ¿Se da cuenta? Sobre la tierra. Nunca le dio al hombre una religión, le dio una relación. Y eso fue lo que Adán perdió. Porque el rey, dice la Biblia, que todas las tardes salía Dios a hablar, a conversar con Adán. El rey iba a su criatura, a su hijo, a conversar con él. Adán, ¿cómo has hecho? ¿Estás sojuzgando la tierra? Adán, ya le pusiste nombre a todos los animales. ¿Cuál te falta? Adán, los principios que establecí en la tierra los está supervisando. Y con el pecado y con la caída, a través del pecado, Adán perdió esa relación. Adán fue el primer representante real del reino de los cielos sobre la tierra. El primero. Le fue delegada la responsabilidad de servir como embajador del cielo en la tierra. Y oiga esto. Un embajador es tan legítimo como lo sean sus relaciones con su gobierno. Un embajador es tan legítimo como lo sean sus relaciones con su gobierno, con el gobierno que lo colocó como embajador. ¿Qué pasa cuando ese embajador se levanta contra ese gobierno? No puede seguir siendo representante de ese gobierno en el territorio donde está.
Por lo cual, la relación más importante que tenía el primer hombre sobre la tierra era su relación con el cielo, era su relación con su rey, era su relación con su creador. Era lo más importante que Adán tenía que cuidar. Y ahí vemos cómo el Espíritu Santo de Dios tuvo una relación de intimidad con la humanidad desde el principio, porque siempre fue la idea de Dios, esa relación. Y la presencia del Espíritu Santo garantizaba entonces la comunicación, la comunión constante con la voluntad, la mente, la intención y el propósito de Dios y del cielo en la tierra. Ahora, el capítulo 3 de Génesis narra el encuentro de la humanidad con el adversario, con el enemigo de nuestras almas, con Satanás. Y vemos allí que el objetivo del ataque era apartar al hombre del jardín y de la relación que tenía con Dios. El objetivo de Satanás no era que Adán se comiera una manzana, era lo que representaba el comerse la manzana. Si es que era una manzana, ¿no? Ese fruto prohibido, esa norma que Dios colocó en el jardín, de todos los árboles del jardín puedes comer, pero de este no, porque el día que comas de él ciertamente morirás. El problema no estaba en sí en el fruto, el problema estaba en que Adán decidió hacerse independiente de su rey. Imagínense que aquí en Venezuela esté el embajador de Estados Unidos y que un día ese embajador, aquí estando en Venezuela, se convierta en enemigo de su gobierno y comience a hablar mal de su gobierno y comience a hacer las cosas diferentes a las directrices que su gobierno le da. Adán, con su acto de desobediencia y traición, declaró su independencia del gobierno de su reino, el imperio de los cielos, y al hacerlo cortó la relación con el rey. Cortó la relación con el rey. Y cuando Adán cortó su relación con su Padre Celestial, no solo perdió esa relación, sino que perdió el reino. Perdió la relación, perdió el reino. Porque cuando no tienes el reino, tienes el reino. Para tener el reino, tienes acceso al rey, tienes acceso al reino. Eso lo veíamos el martes en la oración. Adán se convirtió entonces en un embajador sin territorio, en un ciudadano sin nación, en un rey sin reino, en un gobernante sin dominio. Y esto entró en toda la raza humana a través de Adán. Y la tierra entonces se convirtió en un territorio bajo un gobierno ilegal. Por eso es que en el Nuevo Testamento encontramos que el mismo Jesús dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Porque Adán, al hacerse independiente de Dios, le dio legalidad a Satanás. Y el reino se perdió. El reino que desde un principio era para la raza humana se perdió. Y entonces, ¿qué hace el ser humano? Surge la religión como sustituto para recuperar el reino. Desde la pérdida del reino, el hombre comenzó a buscar formas y maneras de recuperar ese reino mediante métodos humanos. Y esto lo conocemos como religión. Todo método humano que me hace creer que si yo hago tal cosa o cual cosa, puedo entonces acercarme a Dios. Todo pensamiento o estructura de pensamiento que me dice que a través de mis buenas obras yo puedo llegar a Dios, eso es religión.
Porque las buenas obras son una consecuencia de mi relación con Dios. No son el motivo para yo llegarle a Dios. Y asimismo, todas las disciplinas espirituales en sí mismas, como métodos, son caminos equivocados para llegarle a Dios. La oración, el ayuno, la lectura, la meditación, si usted las practica como métodos en sí, eso no lo lleva a ningún lado. Ahora, cuando usted lo hace, esas disciplinas con sinceridad, espontáneo, con el entendimiento correcto, sabiendo que usted se acerca a Dios, porque Dios le ama, Dios le perdonó, por su gracia, por la sangre de Jesús, usted tiene acceso nuevamente al Padre. Y entonces usted practica estas disciplinas no para tener acceso, sino que las practica porque ya tiene el acceso. Necesita de la oración para comunicarse con Dios. Necesita la palabra para entender lo que Dios quiere hacer. Necesita meditar para conectarse allí con su Padre. Pero tenemos que estar claros de qué manera nosotros hacemos esto, porque hay una línea muy delgada, muy delgada. Y eso es lo que nos diferencia a los verdaderos cristianos de todas las demás religiones. Cuando entendemos que tenemos acceso al Padre a través de Jesús, que por ese acceso podemos hablar con Él, entender su palabra, recibir el Espíritu Santo que esté con nosotros. Amén. Y el ser humano, desde los patriarcas, pasando por los reyes, por los profetas, siempre buscó la forma de recuperar ese reino perdido. Tratando de cumplir las leyes, estableció dominios a través de los reinados humanos. Hasta que llegó un momento en Malaquías que Dios guardó silencio. Dios crea al hombre, usted se conoce la historia. Noé, Dios sigue creyendo por un pueblo santo. Crea a Jacob. Jacob tiene 12 hijos que representan cada una de las naciones que van a formar ese pueblo que Dios quería preparar para que todas las naciones fueran influenciadas por ese pueblo. Son esclavizados durante 400 años, Dios los libera, los liberta, les devuelve la tierra que era de ellos. Ellos entran, conquistan la tierra, reparten la tierra. Ya en el libro de Jueces no había profetas. Se levantan jueces en Israel. ¿Sabe? Gente que pudiera lidiar y resolver los conflictos. Pero el pueblo sigue buscando métodos humanos. Y entonces no solamente se pierde el reino espiritual, sino que se pierde el reino físico. Israel es conquistada. 4 imperios. El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Y llega un momento en la historia que Dios hace silencio. ¿Quieres resolver las cosas a tu manera? Y dice, entre Malaquías, el último libro, el último profeta del Antiguo Testamento, y Mateo, pasaron 400 años de silencio. De silencio. Dios no habló. El hombre ya siguió haciendo lo que quiso hacer. Siguió llevando su vida de la manera que la quiso llevar. No quiso reconocer su error. No quiso entender que el Rey es Dios. Pero hubo un momento. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y entonces Dios se acercó al hombre otra vez. A través de Jesús, Él mismo
se encarnó en Jesús. Y vino Jesucristo en forma humana para poder recuperar el reino que Adán había perdido y que toda la humanidad había perdido. Y se acabó el tiempo de silencio y Jesús irrumpe en la escena mundial y divide la historia en dos. El impacto de la venida de Cristo, de la venida de Dios a la tierra, fue tan fuerte que dividió la historia en dos. Comenzó un nuevo conteo desde el año 0. El mismo Dios viene y se acerca al hombre para recuperar el reino perdido y establecer su reino nuevamente en la tierra. Juan 15, verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Primera de Corintios 15, 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así como en Adán todos perdimos el reino, también ahora en Cristo todos serán vivificados y el reino no será devuelto. El reino no será devuelto. Amén. Ahora sería diferente porque el Rey de los cielos, el Rey del universo vendría a vivir a nuestros corazones y el reino se iba a establecer ahora en nuestros corazones. Un reino espiritual. Un reino espiritual. Tú no puedes conquistar lo físico si no conquistas primero lo espiritual. Y había que conquistar el reino espiritual para después pensar en conquistar lo físico. Por eso tenemos 1990 años de historia de la iglesia conquistando ese reino espiritual. Hay una profecía en el libro de Oseas dirigida al pueblo de Israel, donde dice: después de 2 días les daré vida. Creo que es el 6:3 o el 3:6, uno de los dos. Después de 2 días les daré vida. Y en Primera de Pedro dice que para Dios un día son 1000 años y 1000 años son como un día. Le está hablando al pueblo de Israel. Esos 2 días son los 2000 años de gracia de la historia de la iglesia. Llevamos 1990, faltan 10. Mira los tiempos que estamos viviendo. Mira los tiempos que estamos viviendo. Luego de eso, Dios restaurará a la nación de Israel. Ahora Dios se presenta, Él mismo se presenta. Y en Lucas, capítulo 12, verso 32, nos dice Dios: no temas, manada pequeña, no temas, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. A Dios le plació entregarnos el reino. A Dios le plació recibir el sacrificio de Jesús, la muerte de Cristo, su sangre preciosa. La recibió en pago de nuestra deuda de pecado, de error y de equivocación. Y la transacción fue hecha. Por eso es que Jesús, cuando muere en la cruz del Calvario, su última palabra que pronuncia es: consumado es. Que en el original era tetelestai. Es una palabra hebrea que tiene un término comercial y significa: la deuda está pagada. Y Jesús parte de esta tierra físicamente, muere en la cruz, diciéndole al demonio, a los diablos, a todos los que se opusieron e hicieron caer a la raza humana: la deuda está pagada. Ya no hay nada que Satanás pueda echarte en cara. Ya no hay nada que Satanás pueda decirte: yo engañé a Adán y Adán me entregó el reino. Porque Jesús se lo quitó de nuevo.
lo arrancó de nuevo de las garras de Satanás y se lo entrega a la iglesia. A la iglesia. Tú y yo como iglesia tenemos acceso al reino de Dios. Al reino que Jesús recuperó. Al reino que Jesús conquistó nuevamente. Y hoy te dice: no temas, yo he querido devolverte ese reino perdido. Esa relación que perdiste conmigo a través del pecado, yo te la devuelvo hoy. Y Dios se acerca nuevamente a nosotros. Y ahora usted tiene un Dios al cual usted tiene acceso a través de la gracia y a través de la fe. Porque la demanda que el reino de los cielos hace es la fe. Sin fe es imposible acercarnos a Dios. Y ahora nosotros no somos como Adán. Lo perdimos y se perdió. Ahora nosotros lo recuperamos. Jesús lo recuperó para nosotros. Y hay una promesa de una vida abundante. Hay una promesa de una manifestación del reino de Dios. El reino de Dios es comunión con el Padre, relación con el Padre. El reino de Dios es tener a Dios viviendo dentro de nosotros. El reino de Dios es lo sobrenatural. Por eso es que la iglesia del reino tiene que manifestar lo sobrenatural, porque el reino está. Pero lo que no permite que se manifieste lo sobrenatural es la incredulidad. Por eso es que la demanda del reino es fe. La demanda del reino es fe. Si usted no cree lo que Cristo conquistó para usted, si usted no cree que el reino se recuperó, usted no puede manifestar ese reino. Si usted no cree, si un embajador no cree en el gobernante de su país que lo envía a otro país a representarlo, ¿cómo va a hacer? ¿Cómo va a manifestar esas relaciones allí que tiene que hacer con el otro país? ¿Cómo va a hacer? No puede. Por eso es que es necesario entonces levantarnos en fe, creer lo que Dios hizo, creer lo que Dios ha hablado, establecer en nuestras vidas y permitir que el Espíritu Santo manifieste, porque es a través del Espíritu Santo que se manifiesta el reino de los cielos en cada uno de nosotros, en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en tu ciudad, en tu país. El reino de los cielos debe ser manifestado, porque los hijos de Dios hemos entendido que Cristo recuperó el reino para nosotros y que al Padre le ha placido entregárnoslo. Amén. El reino hace solo una demanda, es la fe. Y mediante la fe tú recibes todos los beneficios del reino. Mediante la fe. Mediante la fe. Por eso es que Jesús, el mensaje de Jesús durante 3 años, gran parte de ese mensaje fue la fe. Porque sin fe, como decía el apóstol Pablo, es imposible. No podemos agradar a Dios. Necesitamos la fe, necesitamos el creer, necesitamos darle esa confianza a Dios. Señor, tu palabra dice que el reino tú lo recuperaste para mí. Señor, tu palabra dice, yo confío en lo que tu palabra dice, Señor. Y yo creo que ese reino está a mi disposición. Y entonces comienzo a caminar en el reino. Comienzo a caminar en las cosas del reino. Relación con Dios. Comunión con el Espíritu Santo. Manifestación de lo sobrenatural. Santidad. Jesús conquistó la santidad para nosotros. Nosotros no podíamos hacerlo por nuestros propios medios. Y Jesús conquistó la santidad para nosotros. Por eso es que el Padre se atreve a decir, sed santo, porque yo soy santo. No nos estaba dando algo imposible. Ahora con su gracia, ahora con su perdón, ahora con esa relación con Dios, yo voy a buscar la santidad. Yo voy a anhelar la santidad, porque anhelo esa relación con Dios. Entonces, nada de lo que Satanás quiera traer, de las tentaciones que quiera traer, de los altibajos que me quiera poner en la vida, nada tiene efecto en mi vida si yo no se lo permito. Si yo tomo la decisión y no se lo permito, Él no puede, porque ya Dios nos entregó el reino y se lo quitó a Él. Él ya no lo tiene. Él ya no lo tiene. Para todos los que creemos
En Jesús, el reino es nuestro. El reino es nuestro. Póngase sobre sus pies, amén. Póngase sobre sus pies. Entendiendo toda esta disertación, la semana que viene vamos a hablar entonces cómo se manifiesta el reino en la vida de la iglesia. Cómo se manifiesta el reino en la vida de los cristianos. Así que no se pierda la segunda parte de este mensaje el domingo que viene, amén. Porque yo sé que Dios quiere entregarnos algo. Dios quiere entregarnos algo. Dios quiere que despertemos, que abramos nuestros ojos y podamos ver y entender y creer todo lo que Él ha hecho por nosotros. Todo lo que ha hecho por nosotros. Usted y yo somos embajadores de Dios en esta tierra. Somos representantes reales de Dios. Y lo más importante es nuestra relación con nuestro Rey, con nuestro gobernante. Amén. Cierra allí sus ojos. Dígale: Señor Jesús, en esta mañana, Señor, he entendido nuevamente lo que es tu reino. He entendido que me lo diste, que me lo entregaste. Cuando te recibí a ti, recibí el reino. Por lo tanto, Señor, ayúdame. Ayuda mi fe, Señor, que crezca, que se desarrolle, para yo poder ver la manifestación de este reino. Dígale: tú vienes a buscar una iglesia gloriosa. Y esa gloria incluye manifestar el poder de tu reino. Yo me preparo para ver cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, ni que han subido a corazón de hombre, porque son las que tú tienes preparadas para los que te aman, Señor. Y dígale: yo te amo, Señor. Yo creo en ti, oh Dios. Yo sé que tú me has entregado tu reino. Ayúdame a verlo, ayúdame a experimentarlo y ayúdame a manifestarlo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y la iglesia gloriosa del Señor, amén. Usted es una iglesia de reino. Usted es una iglesia de reino. Entienda eso. Usted es una iglesia de reino. Usted manifiesta el reino de Dios, primeramente en su vida, en su entorno, en su iglesia, en la ciudad donde vive y en esta nación. Se da cuenta cómo no hay forma de salir, de que Venezuela salga de la situación en la que está, a menos que el reino de Dios sea establecido en el corazón de los venezolanos. Por eso es que es necesario, es urgente que se levanten hombres y mujeres a pelear y a luchar por este país y a establecer los principios del reino de Dios y a levantarse en contra de todo lo que vaya contrario al reino de Dios, sus principios, su justicia. Y para eso Dios levantó su iglesia, amén. Dios levantó su iglesia.